Principios del sistema HACCP, principios 2 y 3, punto crítico de control y límites críticos. Recordemos algunas definiciones, como la es de punto crítico de control, el PCC, que es la fase en que se puede aplicar un control esencial para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. El límite crítico es el criterio que permite separar lo aceptable de lo inaceptable en una determinada fase o etapa. Recordemos que el segundo principio del sistema HACCP es la determinación del punto crítico de control, o el PCC. Para el sistema HACCP, para la implementación del sistema HACCP, se debe escribir el punto crítico de control para cada uno de los peligros significativos identificados, incluyendo aquellos fijados para controlar los peligros que puedan originarse tanto al interior de la fábrica, planta o establecimiento como en el exterior de la misma. Entre los puntos críticos habituales podemos encontrar el correcto lavado de alimentos crudos, los cuales pueden presentarse por productos químicos como pesticidas que han de eliminarse con un lavado correcto. La cocción de los alimentos, ya que recordemos que la carne es un alimento que puede tener carga microbiana y el cocinarla con temperaturas adecuadas puede eliminar o disminuir la presencia de estas bacterias patógenas. En el caso del pescado, se puede presentar el desespinado correcto de ellos, ya que aquí puede presentarse la presencia de espinas que pueden causar un ahogamiento en el consumidor. Y otro punto crítico habitual es el manejo adecuado de temperaturas, ya sea refrigeraciones, congelaciones, para conservar adecuadamente los alimentos y evitar la multiplicación microbiana, manteniendo la vida útil del producto. Puntos de los procesos donde encontramos puntos críticos de control. Entonces, en la recepción de las materias primas provenientes de proveedores que cumplan con los requisitos adecuados, en el almacenamiento de esa materia prima antes de su manipulación o preparación, durante la manipulación de la comida o durante toda la operación y procesamiento, en la cocción o recalentamiento de los alimentos o platos preparados, en el transporte de los productos ya terminados y en el mantenimiento o venta o exhibición de estos productos. Entonces, aquí podemos encontrar diferentes etapas donde podemos determinar puntos críticos de control. Control de peligros biológicos. Para controlar los peligros biológicos, utilicemos procesos adecuados para eliminar o destruir o evitar la reproducción de estos microorganismos. Podemos utilizar altas temperaturas como cocciones o calentamientos, bajas temperaturas como la congelación, procesos como deshidratación, acidificación, el uso de aditivos u otros que nos ayuden a controlar la presencia de carga microbiana o su reproducción. Cuando hacemos esto, eliminamos o reducimos significativamente estos peligros, evitando también el desarrollo de microorganismos con su posible producción de toxinas. ¿Y qué mecanismos podemos aplicar? Entonces tenemos la limpieza y desinfección, el lavado de manos, cadena de frío, procesos de cocción, fermentación, donde controlamos el pH, también verificando la calidad de los proveedores que cumplan también con todos estos procesos de control de carga microbiana, adiciones de sal o conservantes, deshidratación o el uso de envoltorios como por ejemplo que nos apliquen vacío. Para controlar los peligros químicos hay que tener en cuenta contar con proveedores calificados que cumplan con las especificaciones relacionadas con la inocuidad de la materia prima e ingredientes y la declaración de proveedor certificando la ausencia de sustancias químicas perjudiciales. Durante el proceso también se puede controlar el peligro químico, ya sea en formulaciones o uso adecuado de aditivos alimentarios o su concentración en el producto final, separando adecuadamente las sustancias químicas no comestibles durante el almacenamiento y la manipulación, controlando la contaminación accidental por sustancias químicas, por ejemplo, grasas, lubricantes que no sean de grado alimenticio, aguas no potables o sustancias químicas para tratamiento de vapor, tintas, entre otras.
Durante el rotulado, asegurando que el producto terminado sea etiquetado con precisión, incluyendo ingredientes y alergenos conocidos, y la instrucción de su uso y consumo en el envase primario. O en el siguiente eslabón de la cadena de distribución como transportadoras y comercializadoras en el envasado secundario o terciario. También descartando materiales con seguridad que estén contaminados por micotoxinas, sustancias químicas peligrosas. Para el control de peligros físicos, también contar con el control a proveedores, con especificaciones para materias primas e ingredientes y declaración del proveedor certificando la ausencia de peligros físicos inaceptables. Durante el proceso se pueden utilizar, por ejemplo, el uso de imanes, detectores de metal, tamizadores, en el caso de control ambiental, asegurando que se cumplan las buenas prácticas de manufactura y que no incurran contaminación física del alimento en el establecimiento, en las instalaciones, las superficies de trabajo o los equipos, garantizando un mantenimiento preventivo de los equipos para el procesamiento o producción de los alimentos y retirando por inspección visual cualquier partícula sólida o elemento extraño que nos pueda causar contaminación más adelante. Mecanismos de control que se pueden aplicar para el control de peligros físicos, por ejemplo, una inspección visual, el uso de detectores de metales, barreras físicas como colado, filtrado, entre otros, garantizando una buena limpieza y desinfección de las superficies de trabajo y aplicando las buenas prácticas de manufactura. Entonces, en estos puntos críticos de control deberá analizarse qué medidas de control, si las hubiera, se pueden aplicar en relación con cada peligro. Puede que sea necesario aplicar más de una medida para controlar un peligro o peligro específico. Y para esto será necesario el árbol de decisión. Este deberá aplicarse de manera flexible, considerando si la operación se refiere a la producción, el sacrificio, la elaboración, el almacenamiento, la distribución u otro fin, y deberá utilizarse con carácter orientativo en la determinación de ese punto crítico de control. Si se identifica un peligro en una fase en la que no se puede mantener la inocuidad y no existe ningún medio de control que se pueda adoptar en esa fase o en cualquier otra fase de proceso, deberá modificarse esa fase o las siguientes fases para poder aplicar esas medidas de control. Entonces, en este árbol de decisiones nos da esa guía y esa ruta de trabajo en la cual se va a determinar si es un punto crítico de control o no es un punto crítico de control, mediante esta serie de preguntas que vamos contestando de acuerdo a la operación. Por ejemplo, ¿existen medidas preventivas para el peligro identificado? Si la respuesta es sí, irá a la siguiente pregunta. Esa etapa fue planificada específicamente para eliminar o reducir el peligro a nivel aceptable. Entonces, ya sea sí o no la respuesta, nos irá dirigiendo a cada siguiente pregunta y al final nos dirá si es un PCC o no es un PCC. Entonces, gracias a ese árbol de decisión, podemos determinar en qué etapa de proceso vamos a encontrar el punto crítico de control. Y luego describir cuáles serán esas medidas o el objetivo y el alcance de cada punto crítico de control. Principio 3. Establecer los límites críticos. Se debe definir el límite crítico para cada uno de los puntos críticos de control, los cuales corresponderán a los límites aceptables para la seguridad del producto y señalarán el criterio de aceptabilidad o no del mismo. Estos límites se expresarán mediante parámetros observables o mensurables, los cuales deberán demostrar científicamente el control del punto crítico. Entonces, los límites críticos para cada punto crítico de control deben especificarse y validarse. Entre los criterios aplicados suelen figurar las mediciones de temperatura, tiempo, nivel de humedad, pH, actividad de agua y cloro disponible, así como parámetros sensoriales como el aspecto y la textura.
Estos límites críticos deben ser mensurables, es decir, que se puedan medir. Aquí tenemos algunos ejemplos de límites críticos. Tenemos el peligro, la enterobacteria patogénica no formadora de espora, la cual se determinó que el punto crítico de control que lo va a eliminar va a ser la pasteurización. El límite crítico serán las temperaturas que se deben alcanzar para que esa pasteurización sea efectiva, para que reduzca o elimine toda esa bacteria. 72 grados centígrados por 15 segundos como mínimo. Si hablamos de un peligro como físico, como el fragmento de metal, entonces el punto crítico de control será la detección del metal. Fragmentos de metales más grandes de 0.5 milímetros, pues no estarán permitidos. Nitrito en exceso, entonces sala de cura o salmuera, máximo 200 partes por millón de nitrito de sodio en el producto terminado. Toxina botulínica, es el peligro. Punto crítico de control, etapa de acidificación. Límite crítico, el pH máximo de 4.6 para controlar el Clostridium botulinum en un alimento acidificado. Por ejemplo, el peligro que sea un alergeno alimentario. Entonces, el punto crítico de control será el rotulado. Rótulo legible con la relación completa de los ingredientes. La histamina, otro peligro. Entonces, el punto crítico será la recepción. Niveles máximos de 25 partes por millón de histamina en la evaluación del ATU. Acá tenemos otro ejemplo de la descripción de los límites críticos. Entonces, el punto crítico de control era la temperatura de cocción del alimento. El criterio, pues, se debe alcanzar temperaturas superiores a 60 grados centígrados para eliminar carga microbiana en ese punto crítico de control.